daros sobre todo las gracias por la asistencia a los que lo estáis viendo en directo y también, ¿por qué no?, a los que lo veáis luego pues, en esta grabación, ¿no? Bueno, primero decir que por mi lado, bueno, por el lado de Javier Pérez y el mío, bueno, formamos parte del equipo de SmartUp, que somos una agencia de marketing digital que llevamos ya pues mucho tiempo trabajando en el ámbito de la escucha. Desde nuestros inicios hace más de 10 años, pues venimos de utilizar herramientas, incluso de desarrollar nuestra propia herramienta de escucha digital, que como ya sabéis todos, pues bueno, pues la escucha digital básicamente se trata de intentar ver qué es lo que se dice de mi marca o de determinadas palabras clave en Internet, ¿no? Es un servicio que hace 10 años pues era ciertamente novedoso y que ha evolucionado hacia una serie de herramientas que nos permiten recoger ese tipo de menciones. No voy a hablar aquí pues, de ese tipo de herramientas que seguramente habéis oído hablar, Social Studio, Brandwatch, Radiant Six, herramientas que nos permiten tomar un pulso a lo que se dice de nuestras marcas en Internet. La realidad es que el valor de las herramientas pues es limitado, ¿no? Nos hemos encontrado a lo largo de estos años pues que generalmente nuestros clientes nos decían pues vale, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿qué hago con todo este montón de información? Entonces, por nuestro lado siempre nos hemos orientado hacia intentar buscar el valor de todo ese gran volumen de información. En este camino, pues bueno, y aunque luego nos contará el otro Carlos fundamentalmente a qué se dedican, bueno, pues nos encontramos también con CQubo porque al final ellos son una agencia de comunicación y bueno, pues se dedican precisamente también a intentar extraer valor de toda esa publicación que se realiza en los medios, ¿no? Hemos trabajado en bastantes proyectos juntos, bien sea para organizaciones, marcas, incluso para partidos políticos, porque como intuiréis, pues es un área muy golosa, ¿no? Saber qué información puedo extraer de todo lo que se dice de una determinada marca o de una determinada asociación, organización, entidad, partido político. Y en ese ejercicio y ante tal avalancha de noticias relativas al coronavirus, nos planteamos hacer este pequeño ejercicio didáctico que os vamos a presentar. Digo didáctico porque, bueno, nosotros hemos hecho el estudio fundamentalmente con una orientación didáctica, precisamente, o divulgativa, ¿no? Intentar enseñaros las posibilidades que se abren dentro del mundo del procesamiento de ese gran volumen de información. Veréis luego que hemos procesado más de 155.000 noticias y obviamente hacer eso de manera manual o con intervención humana pues resulta harto difícil, sobre todo cuando hay ciertos procesos que luego veréis que se pueden hacer de manera automática pues gracias a tecnologías y a metodologías Big Data. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que a partir de la información extraída es donde entra un poco el valor del científico de datos, del analista de datos, que puede intentar hacer combinaciones de variables o mirar correlaciones entre variables y, en este caso, entre sucesos de la vida real y lo que ha tenido reflejo en los medios. Ese es un poco el origen de esta colaboración. Pero bueno, Carlos, si quieres, te cedo la palabra para que hagas tú también esa misma contextualización y añadas los matices oportunos. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la entrada. Muchas gracias, Olga, por la invitación para participar en los webinars. Nada, para mí, joder, me hace mucha ilusión estar hoy aquí porque hace justo un año yo estaba acabando el programa de tecnología en Big Data en Deusto, más o menos, por ahí. Y bueno, donde va a acabar un poco esta sesión, que es en el Power BI, yo que fui un evangelizador de Power BI ahí con mis compañeros. Alguno por ahí seguro que se acordarán que yo no dejaba era trending topic en las clases el Power BI. Entonces, pues nada, con muchas ganas de hablar ahí y comentar cositas con vosotros, ¿no? Dentro de toda la humildad de que, bueno, que yo pasé por allí, pero que hay, por ejemplo, Javier, que hablar después de mí, pues sabe muchísimo más de todo este tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, CQubo lleva, como dice Carlos, ya unos años trabajando con SmartUp. Nosotros somos una consultora de comunicación muy orientada a temas estratégicos, tanto desde el diseño de estrategias y de campañas, como desde la parte más analítica.
nosotros desde el principio empezamos muy orientados a hacer informes y tratar de tomar decisiones siempre con datos. Nuevamente los datos desde una perspectiva a lo mejor más, por decirlo de alguna forma, sociológica o a partir de hacer estudios estadísticos, tanto con encuestas por temas más de estudios de mercado, políticos, etcétera, como para hacer análisis de la comunicación de las organizaciones, ¿no? Todo esto hace 10 años hablábamos de analizar noticias en medios de comunicación, obviamente y con el paso con la ganancia o lo que ha ganado importancia las redes sociales, pues cada vez más analizamos más redes sociales y este tipo de contenido, ¿no? Entonces, nosotros siempre veíamos muchos informes sobre el volumen de impactos, ¿no? ¿Cuánto sale una marca? En qué medios, etcétera, pero siempre nos ha faltado esa parte más cualitativa, más análisis de contenido, ¿no? Y en eso nos hemos ido especializando durante estos años y aparte de confluir en otro tipo de proyectos, cuando empezamos a jugar con SmartUp y empezamos a hablar de temas de Big Data con ellos, pues claro, vimos una potencia muy grande y sobre todo en la parte de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Nosotros al final, ¿qué hacíamos? Bueno, pues como yo siempre digo, creamos encuestas a las noticias, le hacemos encuestas a las noticias, definimos un cuestionario y le asignamos etiquetas. Le decimos, oye, pues esta noticia habla de X cosa y la valora de tal forma. Con todo el análisis de texto masivo que se puede hacer a través de algoritmos, pues hemos ganado, primero, en una velocidad, en un muestreo muy rápido de la información, y eso se pone en práctica muy claramente aquí en el estudio del COVID. Ganamos en esa parte de muestreo y después ganamos en la profundidad. O sea, yo siempre, si vamos a nuestro modelo habitual, es un modelo que podríamos llamar de enseñar los algoritmos de forma supervisada. Nuestros analistas analizan las noticias, un algoritmo aprende y acabamos automatizando una parte de las respuestas que después vuelven a ser supervisadas. Y después utilizamos los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para profundizar la información, para ver, trabajar un poco más en técnicas que os va a hablar muchísimo mejor Javier que yo de eso, ¿no? ¿Dónde cambia un poco? Ya me voy entrando un poquito en el estudio del COVID-19, de la COVID-19. ¿Dónde cambia un poco aquí el esquema? Es que nos vamos directamente a algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. ¿Por qué? Porque el volumen de información que recogimos en los primeros días fue brutal. La información parte un poco de ahí. ¿De dónde recogemos la información? La información la recogemos de proveedores de monitoreo de noticias. Hay múltiples en España, a nivel internacional, tanto para noticias como para redes sociales. Hay plataformas, sobre que muchos conocéis muchas, desde las más especializadas en cuestiones de turismo, y utilizan solo te monitorizan Booking, TripAdvisor, etcétera, hasta las que te monitorizan de todo. Nosotros aquí hemos utilizado un sistema que solo recoge noticias de medios digitales. Creamos una búsqueda en la que se buscaba la palabra coronavirus o COVID-19 en todos los medios, son una base de datos de 14.000 medios españoles, ¿no? A partir de ahí empezamos a recoger información y voy a ese reto, ¿no? Os explico ese reto. Es primera semana cuando empezamos a analizar información, que habíamos recogido ya 3 semanas de noticias, estábamos hablando de 500.000 de noticias, ¿vale? O sea, 500.000 de documentos, que diría la parte más técnica, que había que procesar. Os voy a enseñar, aprovecho para compartir lo que es cómo es una noticia, digamos, cómo recibíamos una noticia del proveedor de información, ¿no? Creo que la estáis viendo ya. Esto es una noticia, desde la URL, su titular, el ID del autor, su fecha, el nombre del medio, en este caso es de Cadena Ser, en la sección de portada Cadena Ser, del medio Cadena Ser, la URL del medio, etcétera. Bueno, todo esto son datos más o menos estructurados hasta que llegamos a la parte de indexación. Cuando llegamos a la parte de indexación estamos hablando de la noticia, o sea, el texto completo de la noticia. Y aquí empezar a explotar toda esta información es cuando nos toca levantar el teléfono y llamar a Javier Pérez para que nos ayude un poco a ver cómo hacemos para trabajar con todo esto, ¿no? Bien, este reto del volumen de información era clave en el COVID porque también no es solo por el gran volumen de información, sino por la cantidad de cosas que pueden ser interesantes de analizar en todo lo que extraigamos. Y me explico en esto. Hemos trabajado con
bueno, con diferentes entidades, ¿no? Entidad medio de comunicación, lo que es la noticia, obviamente datos de fecha, y después hemos sacado entidades actores. ¿Qué actores aparecen en la noticia? Cuando digo actores, como entidades pueden ser un lugar, una ciudad, una comunidad, un país, puede ser una persona, dentro de persona políticos, empresarios, etcétera, y también podemos tener instituciones. Cualquier tipo, o sea, lo que hacíamos era extraer nombres propios de las noticias y veíamos a ver cómo salían, ¿no? Entonces, dentro de nuestro modelo habitual de análisis, como os decía, en el que diseñamos una encuesta y analizamos con criterios de, por ejemplo, de una marca turística o con criterios políticos una información, en este caso nos encontrábamos con que podía salir cualquiera, ¿no? Podía ser una empresa, puede ser un partido político. Entonces, teníamos que, digamos, concretar indicadores, que esto es un poco con lo que hemos trabajado. El indicador que, si habéis visto el estudio, es el indicador del índice de negatividad, cuánto de negativa era la información, y después cómo esta variaba en función de las entidades o actores que aparecían en el estudio, ¿no? Aparte de otras variables como el número de impactos, el número de menciones. No es lo mismo la cantidad de veces que sales en los medios que la cantidad de veces que te mencionan. Tuvo una noticia, pues se ha mencionado 5 veces, lo cual, digamos que elevaría el índice de protagonismo, ¿no? Bueno, sin extenderme mucho más en la parte técnica, si queréis, pues podemos hablar después más en la parte de preguntas o que queráis. Quería hacer esta introducción de un poco por dónde va el estudio, que Javier ahora, si eso, que comente un poco la parte más técnica y de procesamiento de datos, y si queréis, bueno, ya después continuamos con la parte de visualizaciones y estudio. Sí, fijaros también, antes de que intervenga Javier, fijaros un poco que estamos hablando de un contenido muy variopinto, ¿no? Es decir, que al final tenemos noticias de diferentes medios que cada uno las trata de una manera. Entonces, bueno, incluso podemos utilizar varios proveedores del servicio de entrada, ¿no? Que esto también, para los que alguna vez habéis trabajado en estas temáticas, pues es el famoso clipping, ¿no? Clipping, que nos pasen los titulares donde ha aparecido el nombre de mi empresa. Esto incluso muchas veces se traduce en una carpeta llena de PDFs, ¿no? Nosotros al final, nuestro punto de entrada es un XML, como habéis visto en la pantalla, pero que no deja de ser un XML que, en el caso de venir de diferentes proveedores, pues puede tener incluso diferente estructura, con lo cual nos encontramos ante los típicos retos que hay en todo proceso de Big Data en cuanto a pues la limpieza de los datos, ¿no? Y en este caso, pues también Javier os dará detalles al respecto de cuál ha sido el proceso de limpieza y las decisiones que hemos tenido que tomar sobre limpieza de datos para intentar homogeneizar toda esa información. Como decimos siempre también, siempre que nos enfrentamos a un proyecto de Big Data, lo importante aquí son las preguntas que queremos hacer a los datos y que van a condicionar el tratamiento que les queramos dar, ¿no? En este caso, si habéis visto el estudio pues en esa web que hemos hecho pública, realmente, y como decía al principio, ha sido un poco intención de muestra de capacidades, con lo cual tiene una orientación pues muy variopinta, ¿no? Es decir, estamos intentando reflejar varios aspectos. Bueno, nos hemos centrado sobre todo en el índice de negatividad y también en la evolución, pues, de las menciones a cada uno de los actores. Y bueno, yo creo que sin más, Javier, también darte paso para que para que bajes la bola al piso, como se suele decir, como dice nuestro compañero Javier, y des detalle, ¿no? Porque entiendo también que parte de la audiencia es audiencia muy techie, vamos a decir, que les va a encantar, pues, ver los entresijos de qué hay detrás de ese procesamiento de las noticias de manera automática previo a la visualización. De acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo os voy a explicar más la parte, lo que ha dicho Carlos y, bueno, lo que han dicho los dos Carlos, la parte técnica. Lo voy a dividir en dos partes, una muy rápida, de hecho voy a empezar ya a presentar, una muy rápida teórica, o sea, con la parte más teórica de cómo se ha desarrollado el sistema, tanto las definiciones y las decisiones que hemos tomado, como la parte de procesamiento del lenguaje natural, muy por encima porque si no, no daría tiempo si me extiendo. Y luego ya os voy a enseñar pues cómo está montado el código, cómo sería la base de datos, con una base de datos demo, ¿vale? No voy a tocar la real, no vaya a ser que lo que siempre ocurre en estas demos, que cuando lo lanzas te da un fallo y la preparemos, ¿vale? Pero el proceso es exactamente el mismo. ¿Y cómo se ejecutaría? Y pues para que veáis
todo lo que hemos desarrollado. Entonces, en la primera parte, de la parte de la descripción del sistema que hemos hecho, la arquitectura es muy sencilla. Tenemos un servidor FTP donde nos dejan las noticias, ¿vale? El proveedor que sea. Nosotros lo que hacemos es, a través de nuestro sistema, que está desarrollado en Luigi, ahora os explicaré un poco más, recogemos esas noticias, utilizamos una base de datos no SQL, en este caso MongoDB, como almacenamiento intermedio, lo podemos utilizar de buffer o de data lake, como queréis llamarlo. Al final no deja de ser un almacenamiento intermedio pues para poder hacer rollbacks o para poder hacer, pues de vez en cuando Carlos me comenta, oye, mira, que quiero que esta entidad no aparezca de esta manera, sino de esta otra. Pues tiramos de MongoDB y no tiramos del servidor de FTP y ese tiempo que nos ahorramos. Y por último, el servidor SQL, que lo tenemos en Azure, que es donde se engancha Carlos con Power BI y puede hacer la parte del informe. Ahí acabaría nuestro trabajo, en dejar los datos almacenados en el servidor SQL. Tecnologías utilizadas, bueno, pues como el framework que utilizamos para toda la parte de extracción y análisis es Luigi, pues el lenguaje en el que está desarrollado es Python. Luigi es un framework que está desarrollado y mantenido por Spotify y que lo siguen utilizando para todas las tareas de ETL que tienen internas. Otras grandes compañías como Red Hat también la utilizan. La ventaja que tiene es muy parecido a Apache Airflow, pero es mucho más sencillo de desarrollar. Es que utilizan tanto data pipelines para la definición de procesos como DAGs, o sea, grafos acíclicos dirigidos para la resolución inversa de dependencias. Ahora lo explicaré un poquito más, qué ventajas tiene. Y luego, de bibliotecas de procesamiento de lenguaje natural, utilizamos 3, NLTK, que es muy conocida en Python y yo creo que es de las más utilizadas para la parte de bigramas y trigramas, Spatie para el lematizador, que aquí hay una división entre los lematizadores y los stemmers, los que se quieren quedar con la raíz. Y luego, por último, Polyglot, que es la que nos ayuda a la detección de entidades, que es donde más guerra hay, y a la definición de sentimiento de una noticia. Vale. ¿Qué es una tubería? Que es lo que os decía que también es importante. Bueno, una tubería es una generalización de los ETLs de toda la vida, de los ETLs que se conocen desde los años 70, donde teníamos 3 procesos donde recogíamos los datos, los extraíamos, los transformamos y los almacenábamos en un data warehouse. Bueno, pues eso llevado a la parte del análisis de datos o a la ciencia de datos, tenemos las tuberías. Una tubería es una tarea que tiene definida un conjunto de operaciones para unos datos de entrada y generar unos datos de salida. Digo que es una generalización porque podemos entender un ETL como 3 tuberías, la de extracción, la de transformación y la de carga, que están conectadas entre ellas. La ventaja que tienen las tuberías, a diferencia de un ETL, primero es que están en teoría, y muy entre comillas, porque en Luigi no va a ser así, lo vais a ver, que están definidas para que sean flujos continuos de datos y no que se lancen en lotes, que es como se solían lanzar los ETLs. Y luego también otra ventaja que tiene es que podemos jugar con las tuberías. Si la salida de una coincide con la entrada de otra, podemos hacer diferentes flujos, flujos en paralelo, etc. ¿Vale? Esa es la parte de los data pipelines. Y luego, por otro lado, los grafos acíclicos dirigidos. Bueno, un grafo acíclico dirigido es un grafo en el que no hay ningún camino cuyo vértice de inicio y de fin sea el mismo. ¿Vale? Esa es la idea. Y digo que se basan en esto para la resolución de dependencias inversas, porque si hubiera un ciclo no se podrían resolver, y se resuelven de manera inversa porque una tarea que ya esté lanzada podemos evitar volver a lanzarlas. Aquí os tengo puesto un ejemplo de un grafo, ¿vale? En donde la primera tarea que se lanzaría es la que está más arriba y se va construyendo este árbol de dependencias de manera inversa, es decir, yo quiero hacer mi Facebook Task, me va generando las dependencias que yo tengo, ellas a su vez generan sus dependencias y vamos construyendo este grafo. Cuando se resuelvan, como se resuelven de manera inversa, si una tarea ya se ha realizado, todas las que están por debajo no se realizan. Como es un grafo que no tiene ciclos, no evitamos ningún problema de dependencias, ¿vale? Esta es la idea principal. Llevado esto a Luigi y al proceso que nosotros hemos desarrollado, pues ya os pongo un ejemplo de las tareas que se realizan para analizar un solo archivo, ¿vale? Esto es solamente para un archivo. Cuando nosotros lanzamos esto se replica por cada uno de los archivos que hay en el FTP, ¿vale? Tendríamos la tarea principal, que lo que hacemos es analizar las noticias de ese fichero. Esta tarea por dependencia inversa, pues lo que hace es generar una tarea de n-gramas, ahora veremos, otra más de n-gramas que tiene que estar aquí, una es de bigramas y otra es de trigramas, detección de entidades, detección de sentimiento y la nube de etiquetas. Ellas a su vez dependen de unas tareas, pues por ejemplo los n-gramas dependen del lematizador y las palabras, todas ellas dependen de cargar la noticia y luego hay una tarea que es el registro, que es donde vamos registrando las tareas que ya se han realizado y luego la tarea principal que es la de descargar noticias. Si os fijáis en los tiempos, todos aquellos que están marcados como más de 24 horas son tareas que ya se han realizado
y que el sistema no tiene por qué volver a ejecutarlas. De hecho, el ejemplo más claro lo tenemos aquí en la carga de noticias, en que la primera ejecución es cuando lo llama el lematizador, y cuando lo vuelven a llamar a otras tareas, como por ejemplo es la detección de entidades o la detección de sentimiento, lo marca como más de 24 horas. Pero esto es una dependencia que ya ha sido resuelta y que no tiene que volver a llamarse. Esto es una ventaja muy grande en tiempo, porque nos evitamos hacer pasos de forma redundante. Esto es en cuanto a la descripción del sistema de forma muy general y muy por encima. En cuanto al procesamiento del lenguaje natural, hemos hecho 4 tareas. En realidad son 5, pero bueno, 2 de ellas son muy parecidas. La primera es la frecuencia de palabras, pues para hacer nubes de palabras, definición de bigramas, o sea, detección de bigramas y tigramas. Ya os digo que son muy parecidas porque uno es un 2 y otro es un 3. Detección de entidades y análisis del sentimiento. La primera parte, tanto la frecuencia de las palabras como bigramas y tigramas, el análisis es muy parecido. Y aquí os tengo puesto un ejemplo, ¿vale? Con una frase y los procesamientos que hemos ido haciendo. Cuando nos llega una frase, lo primero que hago es lematizarla. Ya os digo que aquí hay 2 vertientes de trabajo. Hay gente que le gusta trabajar quedándose solamente con la raíz. A mí no me gusta porque se pierde la semántica de la palabra, ¿vale? Sí que dicen que a lo mejor da mejores resultados. Hay estudios que dicen que da igual el que utilices, te van a dar los mismos resultados. Yo prefiero quedarme con lemas, porque si os fijáis, la frase original y la frase lematizada nos dan la misma información. No perdemos información en hacerlo. Y de hecho, la ventaja que tiene lematizar es que al quedarnos con el lema de la palabra, pues vamos a reducir mucho el vocabulario. Lo siguiente que hacemos es quitar todas las stop words y aparte quedarnos solamente con los nombres, verbos y adjetivos, de tal forma que también reducimos mucho el vocabulario. De hecho, pasamos del coronavirus de la economía española en un 5,2%, en un 5,2%, la mayor caída en casi un siglo. Este es un titular que creo que es del País de hoy. Aquí estaría lematizado y aquí estaría solamente las palabras que os he dicho. Coronavirus, hundir economía, español, mayor caída, siglo. Seguimos manteniendo la información del original, con muchas menos palabras. Y luego ya lo que hacemos es detectar la frecuencia de palabras, que es simplemente contarlas, y bigramas y trigramas, que son combinaciones entre pares y tríos de palabras consecutivas, ¿vale? O sea, un bigrama y un trigrama es muy fácil de ver. Aquí estarían pues, para esta noticia. Vale. En cuanto a la detección de entidades, ya os digo que aquí es donde más guerra da. Utilizamos Polyglot como biblioteca, hemos probado muchísimas, incluso hemos probado servicios, por ejemplo, el de Google, que también tiene una detección de entidades. Este es el que mejor resultado nos ha dado, el de Polyglot. Una ventaja que tiene es que el corpus que han generado es de más de 40 idiomas. Podéis buscar el paper, es muy interesante de cómo han trabajado. El modelo que han creado lo han creado a través de Wikipedia, además os van a explicar todos los problemas que se han encontrado. Está bastante bien. Y aquí os pongo un ejemplo de otro titular, este creo que es del Mundo. He elegido este porque era el único que tenía 2 entidades diferentes. Normalmente un titular no va a tener más de una entidad. Pero bueno, es una información sobre el BBVA y Estados Unidos. Lo que hace el algoritmo es, a través de ese corpus que tiene, en el que tiene tanto las palabras etiquetadas, si son una persona, si es una organización o si es una localización. Hay algunos que tienen incluso etiquetados si es miscelánea, ¿vale? Los busca dentro de la palabra y nos los marca, ¿vale? Por ejemplo, el BBVA nos lo marcaría como organización y Estados Unidos nos lo marcaría como localización. Vale, hay muchos más modelos de detección de entidades. Pues tenemos el de Stanford, tenemos el de NLTK. El problema es que el de NLTK está solamente para inglés. El propio espacio tiene otro. Yo os digo que dentro de todos los que he probado, este es el que mejor resultado nos ha dado. Y aún así, que lo puede decir Carlos, nos sigue dando guerra. Y por último, la detección de sentimiento. Aquí hay 2 formas de trabajar. Nosotros hemos trabajado de una forma en que no tenemos que hacer ningún trabajo previo, ¿vale? Con CQubo tenemos la segunda forma, que es a partir de un conjunto de noticias en las que ya hemos detectado una persona el sentimiento, si es positivo o negativo, nosotros podemos entrenar un modelo para detectar sentimientos de noticias similares. Aquí, como no teníamos ese trabajo previo, hemos tenido que utilizar un modelo que fuera no supervisado, dentro de lo que cabe. Seguimos utilizando Polyglot por lo mismo, porque tiene muchísimos idiomas soportados. Y aquí lo que tenemos es un léxico de palabras donde están marcadas como positivas o negativas. Lo que hace al final el algoritmo es detectar esas palabras positivas o negativas, calcular la media ponderada y eso sería la polaridad, ¿vale? La polaridad oscila entre -1 y 1, ¿vale? Siendo 0 una frase neutra. ¿Cuál es el problema? Que además lo estáis viendo aquí. Tenemos 2 palabras que es pierde y deterioro, que nos las marca como negativas como -1, pero pierde, dependiendo del contexto, no tiene por qué ser negativa. Si estamos hablando de que alguien ha perdido peso,
no es algo negativo, es algo positivo. ¿Vale? Es un problema que tiene esta detección de sentimiento, ese tipo de... La ventaja que tiene es que no hay que hacer un trabajo previo de etiquetar las noticias ni entrenar un modelo. Directamente podemos trabajar con él. Para todos los que habéis trabajado con herramientas de escucha, como las que he mencionado antes, pues ya sabéis cuál ha sido el eterno problema del análisis de sentimiento, ¿no? De hecho, nosotros durante mucho tiempo en SmartUp, bueno, pues teníamos un equipo validando el sentimiento de menciones. Bueno, de hecho teníamos dos equipos, uno en Latinoamérica y otro en Filipinas para el idioma español y para el idioma inglés. Y esto era simplemente por cubrir también una deficiencia que tenían y siguen teniendo pues la asignación de sentimiento a una determinada mención en redes sociales o en este caso una noticia, ¿no? Entonces, bueno, en este caso del estudio del COVID, como bien ha dicho Javier, el reto ha sido hacerlo por un método lo más fiable posible que no necesite intervención humana por el volumen de noticias que teníamos. En otros casos, como también has expresado antes, lo hacemos por modelos que se entrenan sobre una labor previa que hacen analistas humanos. Entonces, un analista humano empieza a asignar una polaridad a determinadas noticias, a determinados contenidos, a determinadas menciones, y el propio modelo va aprendiendo de toda esa asignación manual y humana, ¿no? Pero en este caso lo hemos hecho, como bien ha dicho Javier, sin tener ningún análisis previo de polaridad. Y el reto también siempre suele ser pues, el idioma incluso, ¿no? Porque también habréis trabajado pues, con muchas librerías o con muchos modelos y con muchos algoritmos que funcionan bien para un determinado idioma, pero bueno, pues cuando los enfrentamos, por ejemplo, al idioma castellano, al idioma español, pues empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Porque generalmente pues, a lo mejor no están tan desarrollados. Bueno, esto sería en cuanto a la parte teórica, ¿vale? Aquí acabaríamos en la parte de detección. Ahora yo os voy a enseñar cómo está implementado, ¿vale? Bueno, lo primero, esto ya os lo ha enseñado Carlos, este sería un fichero real que nos llega. Oscila normalmente entre las 20 y las 1999 noticias. Se genera un fichero de estos cada 5 minutos, es decir, en FTP cada 5 minutos nos están subiendo uno nuevo, más o menos para que vayáis haciendo cálculos de cuánto es el volumen de noticias que no solo sobre las que ha trabajado Carlos, que son mucho menor, sino sobre las noticias que hemos procesado. Porque el sistema lo que hace es procesar todo lo que entra, todo. Vale. La parte de la definición os voy a enseñar muy por encima cómo se trabajaría con Luigi, es muy sencillo. Primero necesitamos un orquestador, un scheduler, que es el que está aquí ahora mismo lanzado, que se va a encargar de gestionar las tareas, simplemente de encolarlas y ejecutarlas. Nosotros tenemos una forma de trabajar a través de módulos y organizarlos. Los ejemplos normalmente tienen un fichero donde están todas las tareas y lo lanzas para adelante. Nosotros tenemos un fichero donde tenemos la tarea principal y lo que os digo, aquí se va a hacer por resolución inversa. Vamos a ver, por ejemplo, el de análisis de sentimiento, cómo sería. O sea, nosotros estamos en la clase principal, ¿vale? Llamamos a la tarea de análisis de sentimiento. El análisis de sentimiento, las tareas están definidas por los requisitos, que serían las entradas, la salida, que sería donde engancharíamos con la siguiente tarea, el bloque de ejecución, donde tenemos esas operaciones que os comentaba antes, y luego, bueno, nosotros de forma, como trabajamos es sobreescribiendo el método complete, que no sería necesario, pues para controlar mucho mejor las tareas. Si nosotros nos vamos en las dependencias, veríamos que la dependencia que tiene el análisis del sentimiento es cargar la noticia. Si vamos a cargar la noticia, la dependencia que tiene es descargar la noticia, y si vamos a descargar la noticia ya no tendría ninguna dependencia. Si hemos descargado una noticia y otra tarea requiere de esta misma, ya no lo voy a volver a ejecutar, ¿vale? Por lo que os comentaba antes de las dependencias inversas. Voy a hacer un ejemplo de lanzándolo. Bueno, si os fijáis aquí tengo un break para que no nos quedemos aquí echando la tarde viendo cómo analiza noticias, ¿vale? Debería ejecutarse en poco tiempo y no dar ningún problema, porque hasta ahora no me ha dado. Lo que va a hacer el sistema es descargarse la noticia, ahora vamos a ir viendo los resultados, cargarla en esta base de datos intermedia, que es el Mongo, que es la base de datos en Mongo, realizar los procesos que os he comentado antes, guardarlos también en Mongo y luego subir solamente la parte de noticias para que veamos cómo acaba realmente ese resultado a la base de datos en SQL, una base de datos que tenemos de prueba. Vale, ahora se están realizando las tareas. También comentaros que está lanzado sobre un solo worker, pero yo puedo definir N workers los que yo quiera y las tareas se paralelizan. Es una de las ventajas que tiene, porque si nosotros lanzásemos esto secuencial, que era como hacíamos el análisis anteriormente, bueno, os lo puede decir tanto Correa como
como Arciniega que nos tirábamos del orden de un día para obtener los resultados, porque tenemos que hacer el proceso entero. Vale, el tiempo donde más se tira es en la parte de... donde más tiempo echa es en la parte de detectar las entidades y de subirlo en la base de datos. Entonces, ahora mismo os voy a enseñar, mientras terminan las tareas, la parte del orquestador, ¿vale? Aquí lo que tendríamos es las tareas que se están lanzando, las que se han ejecutado y las que están pendientes. Y si nosotros vamos a la tarea principal, que es esta de aquí, y le digo que me muestre el grafo, ¿vale? Este sería el que normalmente suele mostrar. Aquí se ve un poquito mejor. Es el mismo que os he enseñado antes, ¿vale? Nos va marcando qué tarea se está realizando ahora mismo, cuáles ya se han realizado, con los tiempos de ejecución. El problema que tiene esto es que no es en tiempo real, hay que darle aquí a refrescar. Es el único problema que tiene, pero bueno. Vale, está con la detección de entidades, que ya os digo que es lo que más tardaría. Y bueno, en lo que tarda os voy a enseñar un poco de los resultados. ¿Cómo era la noticia, Javier? Igual puedes enseñar un poquito cómo estaba la noticia, digo, para que veamos luego en el resultado, que podamos hacernos una idea sobre qué noticia has partido. Sí, no, es un fichero entero. De hecho, lo vais a ver aquí. Vale, estas serían todas las noticias que se han cargado. Vale, de hecho yo puedo aquí... Vale, se han cargado 6.676 noticias y en cada una de ellas tenemos este contenido. Voy a ponerlo en formato tabla para que lo veáis, que está para todas las noticias. Tenemos lo que comentaba antes, la URL, el titular del texto, la fuente, el ranking, el propio cuerpo del texto. ¿Vale? Aquí no se ha hecho ningún procesamiento, simplemente se han cargado la base de datos, con lo cual pues hay fallos hay noticias con contenido vacío, hay noticias que tienen muy poco contenido. Todo esto luego se analiza en las siguientes partes. Esto de aquí es el registro de las tareas realizadas, que es lo que os comentaba, que nosotros las controlamos con nuestro propio método. Esto sería, por ejemplo, el análisis de sentimiento para cada una de las noticias, en donde tenemos el ID de noticia de la tabla de noticias, la polaridad, que es la media ponderada. También sacábamos el sentimiento, es decir, si tiene una polaridad negativa lo reducimos a un -1 y si tenía una polaridad positiva a un 1. ¿Vale? Simplemente para marcar noticias positivas y negativas. Ahora mismo ya se ha sacado, por ejemplo, la parte de entidades, que también es interesante de ver. Esta sí que hay que verla así. Por ejemplo, para esta noticia, que sería la primera, ahora vamos a ver cuál es la noticia y si realmente ha acertado. Tendríamos estas entidades que veis aquí. ¿Vale? Josep Pedrerol, que lo ha detectado como una persona, Chiringuito Matriz como una organización, España como localización, Liga como organización, Champions como organización, NEVA como organización y MotoGP como organización. Si nos vamos a la noticia, es esta de aquí que veis. ¿Vale? Josep Pedrerol anuncia que el Chiringuito, al igual que diferentes actividades deportivas, veis que funciona. ¿Vale? El Chiringuito Madrid, que es la otra entidad que ha detectado. Uy, y ya me salta. Vale, este es el trabajo. Y ahora mismo estará con los bigramas y pigramas. Bueno, cuando termine el lematizador, esto es solamente para un fichero. Ya os digo que para más, si lo paralelizamos no lleva tanto tiempo. Ah, y otra cosa también interesante, lo que os comentaba, para que sepan, esta ya sí que sería sobre la que trabajamos realmente, para que veáis el volumen de noticias que hemos procesado, pues, ¿cuándo fue la última vez que lo lanzamos? Hace una semana, ¿no? Sí, el día 17 creo que fue. Sí, pues son 845.222 noticias procesadas. Que luego de esas, con lo que ha comentado antes Carlos, de limpiarlas, de analizarlas y demás, a Carlos le llegan unas 150.000, ¿no? Eran las que estaban ahora mismo. Sí, bueno, después hemos aplicado ciertos filtros para concretar un poco el análisis, pero bueno, yo creo que al final teníamos unas procesadas, unas 350, una cosa así, ya al final. Vale, ya ha terminado, nos lo marca con carita sonriente. Entonces, aquí en la parte de las colecciones veríamos bigramas, tigramas, entidades. Los lemas también los guardamos porque también es interesante si queremos hacer otro tipo de análisis. Las palabras y las noticias. Y luego ya la parte que es la más importante, que es cómo le llega esto a Carlos. Lo que os dije antes, es una base de datos de ejemplo sobre solamente las noticias. ¿Vale? Aquí las veis cargadas, que es precisamente la información que Carlos os va a mostrar en Power BI. Es una base de datos relacional, el modelo es muy sencillo, gira en todo en torno a las noticias y poco más que comentar de
de esta parte. Yo creo que aquí ya doy paso a Carlos para que os explique Si cómo quieres, recoger esta información y enganchar. Sí. si quieres, Javier, o sea, muestra también cómo has guardado en la propia base de datos, cómo guardas todo el resultado del procesamiento, porque claro, ahora solo vemos las primeras columnas, ¿vale? O sea, para que se vea cómo... Si te refieres, podemos ver... Vale, este sería el modelo de datos que está guardado ahora mismo. Tenemos noticias como central, guardamos las palabras, bigramas, entidades, diagramas y sentimiento. También tenemos unas tablas auxiliares para hacer el análisis a nivel global. No sé, esto sería a nivel noticia y esto sería a nivel coronavirus, donde tenemos trigramas a nivel el análisis coronavirus, lo mismo para bigramas, entigramas, entidades y palabras. ¿Vale? Y por ejemplo, un ejemplo de la tabla bigramas, como la guardamos, que es con la que se trabaja, pues tenemos guardada la combinación de los bigramas, cada uno de los bigramas de manera independiente, la frecuencia que aparece y el análisis a que se corresponde. O por ejemplo, otra que es la que os va a mostrar ahora Carlos, entidades. ¿Vale? Aquí vamos guardando las entidades con las diferentes etiquetas. Ya os digo Para... que es... ¿Sí? No, sigue, sigue. No, iba a decir que sigue dando guerra, que es lo que tenemos que seguir perfeccionando, porque es donde más, además en la propia biblioteca lo dicen, donde suele caer mucho falso positivo. Es verdad que los que detecta bien los clava, pero los falsos positivos es Sí, jorobado pero lidiar con ellos. fíjate, para un segundito el scroll para que no se... Por ejemplo, ahí tenéis Alberto Núñez Feijóo, es una entidad de tipo persona, Kim Torra, localizaciones Alemania, Corea del Sur, Italia, ¿vale? Entonces, organizaciones Apple, localización Cataluña, bueno, ahí ya vais viendo un poco cuál es el resultado de este análisis y, bueno, pues salvo que Javier le ha dado al play, vamos a decir, no ha habido, no ha habido ninguna, bueno, y obviamente ha diseñado todo el sistema, pero no ha habido ninguna intervención humana. También ya veis que gracias a, bueno, un poco por el sesgo que tienen este tipo de noticias, pues ya veis quiénes son los actores, ¿no? Los habéis visto en el estudio, si lo habéis visto, pues tiene cierto componente político, pues porque los medios pues han hecho mucha vinculación entre el coronavirus y vamos, los medios de interés general han hecho mucha asociación entre el coronavirus y los políticos, ¿no? Entonces, bueno, ya veis que ahí los resultados que aparecen y que tenéis en pantalla, pues ya os empiezan a sonar, ¿no? Y tienen todo el sentido del mundo. Vale, pues yo creo que ya doy paso a Carlos Correa para que os explique pues, cómo ha hecho para engancharse con estos resultados, con esta base de datos que veis aquí y mostrar la parte del análisis. Pues vamos allá, si queréis. Os voy a compartir, inicialmente voy a hacer dos cosas. Voy a montar un Power BI rápidamente desde cero, tampoco guiarnos mucho en esto, simplemente conectarnos con la base de datos y ver qué tipo de transformaciones podemos hacer así un poco al vuelo cuando necesitamos cambiar algún dato sin requerir y hacer intervenciones en la base de datos, sobre todo para los que no sabemos pues trabajar directamente contra base de datos y hacer modificaciones en base de datos. Entonces, y después, bueno, en una segunda parte vamos al informe creado y vemos un poco, si queréis, algunos datos y qué indicadores hemos calculado para intentar expresar mejor un poquito los datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí si estáis familiarizados, veis Power BI, ¿verdad? ¿Se ve en la pantalla? Vale. Voy a ir directamente contra una fuente de un origen de datos que ya tenemos logueado en mi cuenta y tal. Vamos a abrir contra la base de datos que pide cargar Javier y aquí tenemos ya las tablas que estabais viendo que él ha generado, ¿no? Yo voy a cargar solo, en vez de quedarme con las de análisis, que son donde él dice que está todo el acumulado del estudio, vamos a utilizar las tablas a nivel noticia, que al final es lo que nos permite vincular, por ejemplo, la nube de palabras, como veis en el informe, que es más se relaciona con Pedro Sánchez. Cuando hacemos esta carga de tablas, me voy a quedar con esta solo, en lugar de darle a cargar, si vamos a transformar datos, nos va a abrir una ventana. Voy a conectarme por Direct Query para ir directamente contra la base de datos. ¿Sí veis esta otra ventana? ¿Se ve la otra ventana o no? ¿O seguís viendo la pantalla en blanco? Vale, un segundo. Que lo hago rápido. Ahí está. Bien, aquí volvemos a ver las tablas que nos están enseñando Javier, pero ya sobre Power BI, y aquí podemos ya incluso modelar cada uno de los campos. Es decir,
La frecuencia ya nos está diciendo Power BI que es un número, Word es una cadena de texto, Live es una cadena de texto, a veces Power BI directamente la pilla como un número, tenemos que modificarlo. Bueno, podemos seguir haciendo transformaciones, incluso si queremos utilizar, o sea, cambiar alguno de los trigramas, cambiar algunas palabras, podemos ir a hacer un reemplazo de valores aquí. Bueno, podemos trabajar con toda una serie de herramientas que nos permite transformar las tablas para poder explotar mejor los datos en el análisis, ¿no? Bueno, por ejemplo, si me voy a la tabla de noticias, desde la parte de fecha, el valor publicitario, la audiencia, todos los datos que tenemos aquí, hoy están bien cargados porque ya hemos hecho un trabajo previo y ha guardado en memoria esto, pero bueno, nuevamente en un estudio cualquiera sí que tenemos que ir haciendo bastantes transformaciones, ¿no? En este caso, también por el tema de las entidades, ha habido mucho caso, pues justo ponía Carlos el de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Es que Alberto Núñez Feijóo puede aparecer como Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo o Feijóo. Entonces, claro, tenemos que hacer un trabajo de detectar de qué forma está mencionado Feijóo en el estudio para agrupar todas esas menciones y que aparezca como una sola entidad. Estamos trabajando, como dices ahí, peleando ahí los dos con el tema de apellidos. O sea, ¿qué pasa cuando empezamos la noticia diciendo que Pedro Sánchez ha comparecido en la Moncloa, y en el segundo párrafo dice Sánchez dijo? Pues lo que hace el algoritmo es detectar Sánchez. Pero cuando lo ves en una explotación de datos, no sabes si es Sánchez el presidente o tal. Entonces, bueno, estamos trabajando con fórmulas, hemos aplicado cosas para vincular que relacione a Sánchez con el nombre anterior, ¿no? Bueno, tabla de diagramas, etcétera. Bueno, simplemente esto, que en Power BI tenemos esta parte de el editor de Power Query en el que podemos hacer, bueno, una buena transformación de datos para después empezar a trabajar sobre el análisis, ¿no? Una vez que ya lo vamos aquí a cerrar y aplicar, ahora vuelvo a compartir la otra pantalla. Ocupéis. Aquí está. Bien, está conectándose con toda base de datos. Y ya tenemos las tablas cargadas para hacer consultas, ¿vale? Voy a hacer un par de consultas rápidas. Por ejemplo, vamos a ver por fecha por fecha en el eje, número de noticias que hemos recogido. Las noticias, hacemos un count de ID para hacer todo el recuento. Normalmente después lo vais a ver cómo lo tengo montado en las tablas de informe. Ya creamos indicadores específicos que dice que hacemos noticias igual a un distinct count de ID y todo esto, ¿no? Vamos haciendo esos procesos. Aquí tenemos, bueno, recogimos algunas noticias o se recogieron al hacer una búsqueda hacia atrás en febrero, pero el estudio realmente empezó aquí a partir del 3 de marzo, que es cuando ya empezamos a hacer una recogida completa y vemos cómo han ido los picos. Como decimos en el informe, los valles son los fines de semana. Pero bueno, ya vemos que hay una tendencia. Ahí estas dos son las primeras semanas, semana del estado de alarma, semana previa a la Semana Santa, y después como ya vamos viendo una tendencia a la baja, ¿no? Está pasando una cosa ahora, y me voy adelantando un poco el análisis, pero por eso hemos decidido un poco cortar la serie ya, y es que, entre comillas, esta nueva normalidad de la que se habla, pero la normalidad de la agenda mediática nos ha llevado a que ya no hablamos de agenda, o sea, del coronavirus dentro de la agenda. El coronavirus ya es la agenda, ¿no? Entonces no hace falta estar mencionar al virus para que se esté hablando en torno a medidas contra el coronavirus, medidas económicas, cómo va a ser la desescalada. Pues hay muchas veces en las que ya no aparece, con lo cual ya deja de tener sentido el seguimiento. Tendríamos que reconstruir todo el seguimiento de noticias para decir, oye, pues quiero hacer un seguimiento de actualidad política y a partir de ahí hacer un filtrado de noticias que tienen relación con esto, ¿no? Que serían muchas. Entonces, bueno, el origen del estudio era ver cómo los medios de comunicación trataban las noticias del coronavirus y por eso hemos llegado hasta aquí. Bien, esta gráfica, como veis, pues es un histograma de impactos de noticias. Tendríamos, por ejemplo, para ver también, un segundo, pues, por ejemplo, por medios de comunicación, también, ¿no? Volumen de noticias, por sacar un par de tablas aquí. Esta. Bien, entonces vemos aquí que, como aparece en el estudio, el medio con más noticias publicadas es el ABC. He visto alguna pregunta por ahí ya en el chat de
cómo hacemos esa limpieza de noticias, que muchas veces sí que pueden ser la misma, ahora lo comentaremos. A lo mejor veis aquí medios que no están en el informe, es porque lo que hicimos fue hacer una selección de los medios más importantes a nivel nacional, porque, bueno, si no se nos iba demasiado el volumen de información para ir haciendo las gráficas, y creíamos que lo que tenía sentido era ir a los medios de comunicación que realmente marcan la agenda y tienen influencia potente en lo que se está hablando, ¿no?, en los medios. Bien, el resto de tablas, como podéis ver aquí, pues el sentimiento, trigramas, los que nos enseñaba Javier. Con todo esto, aquí a la izquierda tenemos el modelo de datos, que es similar al que nos ha pintado de otra forma, pero es similar al que nos ha enseñado antes Javier en la parte en su herramienta. ¿Qué pasa? Que aquí podemos vincular y desvincular con otras tablas que podamos agregar. Por ejemplo, en el estudio veis en la primera página que tenemos la evolución del número de casos confirmados de coronavirus o el número de fallecidos. Pues lo que hacemos es agregar esos datos a través de una tabla que nos hemos creado nosotros, un CSV, y la vinculamos por fecha, por el campo fecha a la tabla de noticias. Con lo cual, a partir de ahí ya podemos sacar en una misma gráfica, por fecha, el número de estadísticas de fallecidos o casos positivos, etcétera, con las noticias. Y es lo que veis pintado en la tabla. Esto, pues, para cualquier estudio, pues, es ir agregando fuentes de datos y a partir de ahí ver por qué campo tenemos que vincular la tabla para hacer un análisis que tenga sentido y que nos aporte información de valor, ¿no? Bien, por aquí creo que más. Desde aquí también, bueno, de comentaros pues los que no conozcáis a lo mejor tanto Power BI, lo que sea, pues desde aquí podemos ir diciéndole a los datos qué tipo de dato es, ¿no? Y me voy justo a algo que utilice bastante en el estudio, que es con las entidades. En algún momento quisimos, veis que hay un mapa en el que identificamos directamente, o sea, decimos cuántas noticias ha habido por comunidad autónoma. Vale, pues lo que hicimos fue hacer un filtrado de entidades que eran comunidades autónomas, y venimos aquí seleccionando el campo y le decimos que son un estado de una provincia. Automáticamente, Power BI lo que hace es buscar por las opciones de gráficas que tiene, ya contra alguna base de datos, y ya nos identifica la entidad con la ubicación y nos la pinta en un mapa. Igual, si ahora mismo no lo voy a hacer porque por el volumen de datos tardaría un ratito, ¿no? Pero si seleccionamos entidades como ciudad, podríamos ver cuántas noticias han mencionado en un mapa a una ciudad en el globo, ¿no? Se podría ver. Bien, y ahora si queréis nos vamos a la parte al otro informe donde tenemos los indicadores montados. Sí, pero no era prerequisito para estar en el webinar haberse visto el informe, entonces si quieres pegarle un repasito para ver un poco los análisis clave que hemos hecho. Perfecto. Ya lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Bien. Bueno, un poco la introducción rápidamente. Bueno, analizamos desde el 3 de marzo hasta el 19 de abril. El estudio está filtrado para 130.000, bueno, este dato está aquí mal, son 155.598 noticias desde el 3 de marzo al 19 de abril, con un total, como os decía, de 28 medios analizados. Eso, y aparte lo podéis ver aquí en los filtros, que tenemos seleccionado solo la parte de nacionales y económicos, ¿vale? En esta primera página tenemos el número de noticias analizadas. Está consultando ahora mismo la base de datos. Aquí va a ser el número de noticias analizadas. Aquí las veces que se menciona el virus. Como tenemos aquí ya resumido, hay 155.000 noticias y 284.400 menciones al virus de las noticias. Con lo cual, pues, sacar un ratio, casi 2 veces o poquito menos de 2 veces por noticia se mencionaba o COVID-19 o coronavirus. Aquí quisimos, bueno, poner un poco una tabla de tiempo, o sea, de hitos a lo largo del estudio, ¿no? Que fue pasando, para que podamos relacionar un poco lo que fue pasando durante el mes y todos los hitos de la crisis con el volumen de noticias. Bien, aquí un poco lo que veíamos antes de la evolución de los impactos, ¿no? Justo aquí es el día, si mal no recuerdo, es el día de la declaración de estado de alarma. Si no lo tenemos por aquí. Sí, bueno, cierre de fronteras de la Unión Europea, el día de las medidas económicas. Ahí fue cuando hizo el pico esta semana y a partir de ahí, bueno, la siguiente semana se mantuvo
y ya con la llegada de la Semana Santa y lo que decía antes de la agenda, ¿no? De la propia agenda que ya interioriza la palabra coronavirus, pues ya va bajando un poco las menciones. Vamos aquí al índice de negatividad. Vuelvo un poco para analizar un poco y entender, ¿no?, la información que tenemos en el estudio. La negatividad se calcula, como decía Javier, sobre el texto de la noticia, ¿no? Es un indicador sobre el texto de la noticia. Aquí lo que hacemos es, cuando lo comparamos por medios o lo comparamos por entidades, lo que hacemos es simplemente agrupar las noticias en las que aparece esa entidad y ver cómo ha variado. Quiere decir que, es una relación directa, que un aumento para una entidad respecto a la media del índice de negatividad es que ese actor ha tenido una presencia negativa. No tiene por qué. Lo que quiere decir es que probablemente en torno a su figura o en torno a la información que ha salido ha habido más tensión, más negatividad ahí sí, términos más negativos. De hecho, lo vamos a ver más adelante cuando analicemos las entidades del lugar, que la media aumenta muchísimo y es donde hay una negatividad más alta en torno a ubicaciones. Wuhan, Igualada, Madrid, tienen una negatividad muy alta. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos una información muy alta en torno a la parte política, pero la parte negativa de la información gira en torno a la enfermedad. O sea, a la crisis sanitaria de muertos, fallecidos, infectados, etcétera, que es donde está la parte más negativa. Al final, los políticos, dentro de su discurso, obviamente están analizando temas muy, muy negativos, por eso el índice de negatividad en cada estudio es de 39, que es bastante alto, pero al final están intentando meter también algún mensaje positivo, intentan transmitir alguna medida, y bueno, por ahí pues se va, digamos que ablandando esa negatividad, ¿no? Vemos que aquí, si nos vamos a la evolución del índice de negatividad por día, el día más alto fue el 8 de marzo, y el día más bajo ya fue en las últimas fechas, el 15 de abril, pero bueno, en la primera parte del estudio creo que estábamos aquí en el 28 de marzo, ¿no? Aquí empezó, bueno, estaba ya un poquito más estable. Sin querer profundizar mucho en esta lectura del 8 de marzo, pero bueno, sí que es verdad que esos días hubo mucha tensión y aparte yo personalmente creo que hay menos menciones al coronavirus esos días todavía, no hay tanto volumen de información y esos días el discurso en medios fue bastante negativo, muy polarizado por temas políticos. Y a partir de ahí, bueno, pues ya entramos en unas ligeras variaciones, pero tampoco vemos cosas muy, muy significativas. Si vamos por el volumen de medios, o sea, de noticias en medios, vemos que la ABC ha replicado mucho, ha metido mucha información, 20 minutos, COPE. Bien, respondiendo a la pregunta que hacía en el chat, ¿no? De cómo quitamos noticias que pasan mucho, ¿no? Teníamos dos, que además lo abordamos muy, muy temprano en el estudio. Hay dos cosas con los medios digitales. Hay algunos que una misma noticia la suben varias veces con distinto titular. Bueno, pues temas ahí no soy un experto en eso, pero el tema de posicionamiento, simplemente porque por el feedback que lo pide 2 veces, no lo sé, pero la suben muchas veces, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué hicimos? Una primera limpieza que es las URLs similares se borraban. Si había una URL 2 veces en el estudio, se quitaba del estudio. Y después también hicimos una limpieza para quitar noticias de agencias. ABC, bueno, aunque hemos quitado algunas, aparte aunque habrá subido, porque tiene muchas ediciones locales, habrá metido mucha información en digital, sube mucha información de agencias. El Confidencial también tenía mucha y con esta corrección hemos quitado y se ha corregido más. Las noticias de agencia las detectábamos cuando aparecía mencionado Europa Press, Agencia F, de determinadas maneras que ya tenemos identificadas. Entonces, cuando aparecía de alguna forma en el texto, las borrábamos también para reducir volumen, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron los 2 criterios para quitarlo. Eso sí, cuando a lo mejor una misma noticia se publicaba con un contenido similar, pero con un URL diferente, pues entraba. También es cierto que al final es un impacto más y que cualquier persona que lo esté mirando en su monitoreo lo va a recibir, o sea que es más información que se ha publicado. Sí, fijaros que hay veces, tal y como tratan los medios digitales las noticias, hay veces que la noticia aparece en portada con una determinada URL y luego según va perdiendo vigencia, pues hacen el refrito o pasa ya a una sección más específica dentro del medio y la URL cambia, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de
de gestiones son habituales también en los diarios digitales, en los medios digitales. Entonces, bueno, pues entre que tenemos las noticias de agencia, Europa Press, EFE y demás, entre que tenemos esta praxis también de los medios digitales para intentar hacer un poco de content curation, que diríamos los marketingianos, y también el ir dejando las noticias que son top en portada con una URL determinada y luego ya pasarlas a sus secciones y relacionadas, pues eso ha sido un reto también para intentar no duplicar, ¿no? E intentar que el estudio se base en noticias originales, por decirlo así. Uh-huh. Sí, sí, o sea, puedo deciros que se ha borrado a lo mejor un 40% de información, ¿eh? O sea, me acuerdo más o menos del número, del 40% de noticias que pues aparecían 2 veces o 3 veces, 5 veces en algún caso. Así que sí que se ha borrado bastante información. Vale. Bien, perdón. Sí, bueno, igual Carlos, si te parece también, bueno, no sé cuánto tiempo para aligerarlo un poco. tenemos, pero sí, y también por dejarles la miel en los labios y que si quieren vean el estudio completo en la URL que habéis visto, covid19.observatoriomediático.com, ¿no? Pero que igual tampoco tiene sentido ir métrica a métrica cuando tenéis el resultado, lo tenéis publicado, ¿no? Y bueno, ya veis un poco que este es el equivalente, o sea, que no es un cartón piedra, sino que en este caso en la pantalla de Carlos lo estáis viendo en Power BI y está tirando directamente sobre la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, más que ver indicadores concretos, bueno, salvo que tengas alguno que te parezca a ti relevante o... Solo comentar 2 cosas a nivel de visualización de los datos, de cómo lo tratamos, ¿no? Primero, como decía Javier, el dato de polaridad, de negatividad en el estudio, se haría entre 1 y -1. Claro, cuando tenemos el 95% de las informaciones negativas, lo que hicimos fue, le dimos la vuelta al indicador y dijimos, vale, pues lo que queremos que suba o baje es la negatividad, porque es lo que es de interés estudiar aquí y al final, a la hora de expresarlo en gráficas, será más cómodo, ¿no? Entonces, lo que hicimos primero fue convertir el valor de -1, le dimos la vuelta, entonces el 1 era lo más negativo y el -1 lo positivo, y después le damos a un rango, en vez de 1 a -1, le damos de un rango de 100 a -100. Esto es, bueno, ya está, hemos cambiado el valor. Simplemente lo que sí que hicimos después, sobre todo para ver la evolución de la imagen de líderes, iba a poner Pedro Sánchez, pero prefiero poner casi sí, mejor aquí una evolución de Pedro Sánchez. Lo que hicimos fue calcular el índice de negatividad durante las últimas 48 horas en vez de por día. Porque al final, bueno, quisimos tratar como digamos, el flujo de noticias, el ciclo de noticias, lo quisimos calcular a 48 horas para suavizar un poco las curvas, porque si no, era una constante subida y bajada y al final, bueno, creíamos que se expresaba mejor la información, ¿no? Entonces sí que se suavizaba un poquito y así se expresaba. Aquí tenemos la evolución de la negatividad de Pedro Sánchez y de Pablo Casado. Y después sí, también tenemos en algún punto, aquí está el índice de protagonismo que creamos, que al final es una división entre el número de menciones, el número de noticias y el número de menciones. No, al revés, el número de menciones y el número de noticias. Entonces, en función de eso y comparando, podemos ver cuánto protagonismo tiene un actor en la información. Por último, y ya acabando, llevándolo a lo que os decía de los lugares, ya que veis que sí que hay una muy alta negatividad en torno a ubicaciones, ¿no? O sea, decíamos aquí, en los últimos, la última semana subió mucho Galicia, había que ver por qué, eso no nos podemos analizarlo, pero Wuhan ha sido pues el top de ubicaciones geográficas, podéis ver aquí posicionado cuando se cargue la gráfica, el top de lugar más negativo y con menciones más negativas, ¿no? Y ahí está, aquí tenemos Wuhan, que a lo mejor eso, no ha salido, cuanto más arriba es que aparecían más noticias, no ha salido tanta información de Wuhan, aunque ha sido mucho, pero menciones directas, eso, pero mira dónde llegaba y después tenemos aquí China e Italia con muchas menciones, pero que está muy alejada, como 7 puntos por encima de la negatividad media del estudio, ¿no? Y mirad que en general los lugares más mencionados están a la derecha, o sea, son más negativos que la media del estudio. Entonces, me parece que es algo interesante. Pero bueno, sí, un poco por el perfil también de los que estamos en este webinar seguramente, ¿no? Pero yo creo que fijaros los análisis que pueden derivarse de esto, ¿no? Es decir, qué comunidades autónomas han salido más perjudicadas mediáticamente, qué líderes políticos han salido más perjudicados mediáticamente o asociados a noticias de mayor negatividad
Incluso me parece súper interesante, que creo que lo tienes por ahí, Carlos, y merece la pena, porque creo que todos o muchos de nosotros estaremos vinculados con marcas, con empresas, ¿no? Entonces, en este caso, ahí a la izquierda lo tienes, creo, empresas. Sí, Pues empresa, en este caso, el tratamiento es similar, ¿no? Es decir, intentar ver o sea, con cuántas noticias negativas se ha asociado una determinada marca, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos ahí un poco cuáles son, no sé, no quiero decir marcas en alto porque igual hay alguno de los asistentes que se pueda sentir ofendido si digo una determinada marca que o es competidor o sale mejor parado o es su enemigo acérrimo, pero bueno, suyos son los datos, nuestros son los datos y las conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos pareció un análisis interesante de ver cómo en relación al COVID, estamos hablando, aquí no estoy hablando de Naturgy lanza un nuevo producto. No, o sea, estamos analizando noticias que, volvemos al origen, tienen el término COVID-19 o coronavirus en el corpus de la noticia y, por lo tanto, asocian coronavirus a Naturgy, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pareció interesante también hacer este análisis de negatividad en cuanto a la relación entre las marcas y las noticias, ¿no? Y si habéis visto bueno, hemos hecho algunos cortes sectoriales simplemente con una intencionalidad de ver hasta dónde puede llegar el estudio, pero bueno, ahí están un poco pues las menciones que todos tendréis en la cabeza, pues de Inditex, Amancio Ortega, bla, 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 es decir, bueno, grandes marcas o marcas que han protagonizado muchas noticias relacionadas con el coronavirus o con el COVID-19. Sí, bueno, solo por utilizar eso, me parece que a lo mejor la más relevante en diferencia dentro de un sector es la de las eléctricas, un poco o sea, pues, justo mencionadas a Naturgy, pues destacar ahí ese punto, ¿no? Que fijaros que cuando buscamos combinaciones de dos palabras, los bigramas más mencionados dentro de una noticia para cada una de las empresas, pues bueno, vemos lo que destaca en cada una, ¿no? Como dice Carlos, suyos son ahí están los datos, suyos son las conclusiones. Pero eso. Pues no sé si alguna pregunta queréis que hagamos, o sea, que respondamos. Sí, tenéis bastantes preguntas. Muchas gracias, chicas, ha sido muy interesante. Bueno, yo creo que más o menos a Tomás habéis respondido, pero por si acaso. ¿Cómo habéis filtrado la misma noticia en diferentes medios que utilizan diferentes titulares para explicar las declaraciones de la misma persona? Por ejemplo, Pedro Sánchez, para que solo cuente una vez. O sea, es eso, o sea, al margen de cuántas veces, no es que cuente una vez Pedro Sánchez, lo que hacemos es que solo, si hay 5 copias de la noticia, solo se contabiliza y solo se procesa una vez. Si Pedro Sánchez en esa noticia aparece 5 menciones, aparecerán 5 menciones, pero una noticia, ¿vale? Hay dos indicadores ahí, el indicador de menciones y el indicador de noticias. Más o menos queda claro el concepto. Vale. Javier nos pregunta si puede esta herramienta técnica ayudar a poner certidumbre en empresas ahora que todos son incertidumbres. ¿Puedes poner algún ejemplo práctico? Pregunta sencilla, ¿eh? Bueno, la pregunta es muy, muy filosófica y muy trascendental. Yo no sé, no creo que tanto como la resolución a todos los problemas mundiales, este sistema o esta herramienta no lo tiene, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, bueno, y de hecho hemos notado bastante interés, sobre todo en lo que venimos a llamar este producto o servicio que es el observatorio mediático, ¿no? Vemos a las marcas muy preocupadas por hacer cierta inteligencia del mercado sobre lo que pasa. Y esto ha sido algo que os decía, ¿no? Nosotros que desde hace 10 años veníamos haciendo proyectos de escucha digital, hace 10 años fue un boom de la escucha digital, todo el mundo quería saber qué pasaba por el mundo en relación a su marca. Luego eso ha tenido un momento de valle y ahora estamos en un punto en el que este producto de observatorio, de inteligencia, pues las marcas empiezan a ver gran potencial en él, ¿no? A veces bueno, pues para trascender precisamente de estos software de escucha que generalmente se ciñen a lo mejor a redes sociales, o para trascender de estos servicios de clipping que muchas veces no nos dan más que el titular y un montón de medios y es una información improcesable, para ir a intentar obtener valor e inteligencia de todas esas fuentes de datos, con independencia de cuál sea la fuente de datos. Es decir, no limitarme solamente a las noticias o no solamente limitarme a las redes sociales.
sino hacer un mix de todos los canales de entrada y además pues, multiplicando exponencialmente la potencia de la escucha, porque también si habéis manejado software de escucha, pues al final siempre estás limitado o bien por las menciones que puedes procesar o que puedes analizar mensualmente o almacenar, no deja de ser un problema de almacenaje, o también a veces por el número de keywords para el que desatas esta búsqueda. En este ejemplo que hemos visto esta tarde, nosotros solo hemos utilizado, por decirlo así, dos keywords, ¿no?, como punto de entrada, coronavirus y COVID-19. Con todo eso y en este plazo de tiempo, pues fijaros el volumen de noticias. Cuando hablamos o nos acercamos a una determinada marca y nos plantea un reto de este tipo, pues seguramente estamos intentando escuchar a competidores, a los mercados, estamos intentando escuchar a los usuarios, estamos intentando escuchar a bueno, pues diferentes ámbitos, y todo esto aplicando la misma metodología, pues podemos hacer una digestión, ¿no?, de tal volumen de información. Primero soportarlo, ¿no?, soportarlo en una arquitectura Big Data y en una arquitectura que permita procesar semejante volumen de información, y luego pues sacar una información de manera automática, porque si no, nadie se va a leer ese clipping, ¿no?, y todos lo guardábamos en el cajón, o nadie se iba a leer todas esas menciones y todas las íbamos a guardar en el cajón. Entonces, modestamente, creo que sí que puede ser un elemento de vigilancia competitiva, ¿no?, este producto o este servicio de observatorio, un elemento de vigilancia competitiva para las empresas. De ahí a que pueda poner certidumbre a todas las incertidumbres de un mercado determinado, pues bueno, hay mucho recorrido. Sí. No, es que estaba viendo las preguntas y justo creo que conecta esta con la siguiente. Sí. ¿No? Entonces, si quieres, hablar la siguiente pregunta y respondo a Sí, es que en realidad están muy relacionadas, ¿no? Bueno, aparte de filtraros, hacer un trabajo fantástico, pregunta Carlos Correa, ¿cómo planeáis monetizar este tipo de análisis? ¿A qué público objetivo lo orientáis? Claro, yo justo es que estaba pensando en un ejemplo muy claro que tenemos de un estudio con todo lo que está diciendo Carlos, ¿no? Hace un tiempo hicimos un estudio de cómo era un país, la imagen de un país en otro, ¿vale? Voy a poner nombres, cómo era la imagen de México en España, en los medios españoles. Lo que hicimos fue monitorizar toda esa información para hacer un filtrado del estudio, porque bueno, no podíamos irnos a todas las menciones en todos los medios españoles donde apareciera México. Utilizamos solo donde México aparecía en el titular de la noticia. A partir de ahí ahí sí que hicimos el proceso que os decía antes, ¿no?, de hacer un análisis manual para a partir de ahí automatizar y ver, pues, con criterios de marca país. Cuando hablo de criterios de marca país está si la noticia hablaba sobre patrimonio y cultura, sobre sistema de valores, sobre economía, etcétera. Estas 6 categorías que son criterios estandarizados de medición de marca país, y dentro de cada categoría unas subcategorías, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, hicimos ese análisis. La imagen del país, pues la primera pregunta que nos hacíamos era, México aparece en España como una marca país, una marca estado, donde marca país es algo más experiencial, más cultura, más turismo, y marca estado es algo más de economía, seguridad, ¿no? Entonces, bueno, salía como que México se transmitía en los países como una marca estado. Bueno, todo este rollo, al final pintábamos todos los datos en el estudio, bien, sacabas datos de cómo aparecía México en los medios, pero ¿qué hicimos? Agregar los datos de la afluencia de turistas españoles a México. Entonces, cuando hicimos esto, lo que nos salía y donde encontramos correlaciones de datos es que si hoy, abril, aparecían noticias negativas, o sea, positivas, para hacer negocios en México, en el mes 5 había una correlación de que cuando aumentaban en abril, en septiembre aumentaban los viajes de turismo de negocios de españoles hacia México. Bueno, la correlación, o sea, todo esto hablo de intentar disminuir las incertidumbres, no estoy intentando dar incertidumbres a tope. Y por otro lado, nos salía que si igual en abril aumentaba, había un pico de noticias de inseguridad, en el mes 2, o sea, en junio, bajaban el volumen de turistas por ocio que iban de España a México. Entonces, claro, esto os estoy poniendo un caso que creo que es bastante claro, pero bueno, si todo dentro de, al final, la parte mediática, la parte de redes, como cualquier otra realidad, es una parte más del modelo, de cómo queramos pintar la realidad de la empresa, ¿no? Entonces ahí Carlos puede hablar mucho más de modelos de datos que yo. Pero
de ver cómo están los medios, influye cómo están las redes, influye cómo está la parte económica, y con eso es con lo que intentamos construir sistemas de inteligencia competitiva en el que hablamos con las empresas y decimos, oye, ¿cuál es tu incertidumbre? Y vamos a buscar los datos que ayuden a disminuirla. Porque, bueno, tenemos estamos viviendo un caso bastante claro de cómo se puede manejar una certidumbre y incertidumbre y que de repente se acaben las certidumbres, ¿no? en 2 semanas. Pero bueno, más o menos quería poner ese ejemplo. Sí. Vale. Cecilio os pregunta si se pueden colar fake news. Sí. Nos las vuelan todos los días, Cecilio. Sí, sí. A ver. ¿Dónde está el límite? No, yo no voy a decir nada serio. O sea, que eso va a decir, no sé, o sea, es que fijaros, o sea, ha sido el boom o sea, esta época ha sido el boom de las fake news, ¿no? Yo creo que se han democratizado las fake news, nos han llegado por WhatsApp, por grupos de WhatsApp, o sea, han llegado a falsificarse documentos oficiales compartidos por WhatsApp, es decir, no pondría la mano en el fuego porque no se cuelen fake news, ¿no? Y bueno, fijaros, no sé, yo casi diría que al final una manera de que no se cuelen fake news es de alguna manera centrar el estudio en aquellos medios que sabemos que habitualmente no hacen uso de este tipo de estrategias de clickbaiting, ¿no? De decir, bueno, pongo noticias con titulares fantásticos, porque además yo creo que son medios perfectamente identificados, ¿no? O ya ellos mismos se van autodescubriendo. Yo, que soy muy fan del Hormiguero, pues no sé si veis todas las noticias que salen ahí de Pablo Motos, el Hormiguero, Pablo Motos revienta al invitado y dices tú, ¿pero qué ha sido esto, no? Bueno, pues quiero decir, y siempre son los mismos medios, o sea, no quiero decir nombres, pero digamos que ya hay casi un inventario de sitios que se dedican a este tipo de estrategias con el único ánimo de robar clics, ¿no? Entonces yo creo que una manera de filtrar esto es, bueno, ceñir el estudio a un grupo de medios pues que tengan cierta credibilidad, ¿no? Y aún así, pues seguramente se nos habrán colado, no quiero decir que no, ¿eh? Sí, eso es así. O sea, al final la única forma de evitar fake news es intentar ir a medios que digamos más serios, y seguro que más de algunos les saldrá la sonrisa ligera y dirá, bueno, ¿qué define eso, no? O sea, al final es eso, cada medio, y me sale aquí el periodista que llevo dentro, pues eso, es al final la confianza que ha generado y que ha construido con sus lectores. A partir de ahí, lo que hemos hecho es un análisis del tratamiento mediático, no de la veracidad de la información de los medios de comunicación. Yo, un segundo, y por seguir con la pregunta. Cecilio, esa última línea que acabas de poner es una pregunta que no sé si es referida a la primera. Si nos lo puedes decir, por fin, casi te lo agradezco. Bueno, seguimos, si no. A ver. Sí, es una pregunta. Sí, vale. es una pregunta. Sí, contrastáis la calidad de los resultados. Está un poco relacionada para hacerlas todas. A ver, detrás de esto, como he dicho, casi hay un divertimento, ¿no? O sea, nosotros, y además lo voy a relacionar con otra pregunta que hay, que dice, ¿cómo planeáis monetizar este tipo de análisis? Obviamente, detrás de este análisis no hay nadie, no hay ningún supporter, ¿no? Ningún patrocinador de este estudio. Entonces, bueno, pues hemos utilizado un poco las capacidades para intentar mostrar esta pincelada, digamos, como ejercicio de metodología, de herramientas y de capacidades. Entonces, este estudio, pues toda la buena intención y toda la aportación que hemos hecho, tanto desde CQubo como de SmartUp, pues obviamente esperamos rentabilizarla, pero bueno, sobre todo evangelizando, ¿no? Y abriendo los ojos hacia ese concepto que comentaba antes, y así ya lo hilo con otra pregunta que está por ahí, que hace David sobre inteligencia competitiva, ¿no? Inteligencia competitiva, pues es también un palabra difícil, pero si partimos de una premisa, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? Que la información es poder, ¿no? O la información tiene valor. Lo que pretendemos con este tipo de análisis, con este tipo de servicio o de producto, casi lo podemos llamar así, es intentar dar una herramienta a las empresas para realizar pues una vigilancia tecnológica desde tendencias. Por ejemplo, estamos ahora mismo planteando esto mismo, no quiero decir, como no sé exactamente a qué os dedicáis cada uno, pero no quiero pisar muchas ampollas, ¿no? Pero
bueno, pues una marca cafetera, por ejemplo, está viendo las posibilidades, o sea, se han dado cuenta que en los últimos años han llegado tarde a todas, no sé si a todas, pero a muchas de las oportunidades del mercado, ¿no? Y que esas oportunidades en el mercado muchas veces se podían haber detectado pues estando atentos a la conversación en redes, a la publicación en medios, a la fluctuación de materias primas, a movimientos entre empresas de la competencia, en fin, es decir, hay una serie de fuentes de entrada que procesadas de manera conveniente y en manos de las personas que toman las decisiones, pues pueden darnos una ventaja competitiva a través de estos sistemas, ¿no? Entonces, hoy mismo he estado buscando noticias sobre el café y he encontrado pues, que había una tendencia brutal sobre un tipo de bebida que, bueno, pues que lo ha petado en redes, voy a decir, que es una bebida de fresa, no sé qué, que todo el mundo se está subiendo fotos de esa bebida, super cookie y demás, ¿no? Pues bueno, pues son cosas que si una marca utiliza medios tradicionales para estar atento a lo que pasa alrededor, pues posiblemente llegue tarde, ¿no? Llegue tarde. Y sin embargo, a través de esta inteligencia competitiva o de este observatorio, vamos a decir, vamos a poder intentar detectar cuando aparecen corrientes de conversación en torno pues a ciertos conceptos, ¿no? Extrapolamos el estudio que hemos hecho y de repente empezamos a ver un bigrama que para nosotros no tiene sentido. Pues café, fresa, café, fresa, café, fresa. Si lo empezamos a ver en publicaciones y en publicaciones y en publicaciones, pues en manos de un buen analista tendrá que buscar o rascar a través de esta herramienta, verá que hay un bigrama que se repite con cierta frecuencia en los últimos tiempos, incluso podemos incorporar imágenes, ¿no? Esto será ya el tope de gama, ¿no? Pero quiero decir, podemos ver cómo se produce, o sea, cómo se repite ese bigrama y el analista podrá bucear hasta decir, anda, pues es que resulta que aquí hay una tendencia que ha venido de Japón y es que resulta que ahora hacen una especie de café de fresa y no sé qué. Bueno, pues puede ser una ventaja en un mercado, ¿no? Siendo el primero en que saque un determinado tipo de producto por la demanda de los usuarios. Entonces, por resumir, ¿no? Sí que creo que estamos hablando de tener una ventaja a partir del análisis de un montón de fuentes de información. Solo por una cosilla ahí. Yo me acuerdo de tener un profesor en la universidad que decía que de relaciones internacionales y decía que el 80% de la información que tienen los servicios de inteligencia de los países es información pública, que está ahí, que está accesible para todos. La clave está en el ojo con la que la analices y con la que la leas. Después hay otro 20% que sí que a lo mejor no es accesible. Hoy en día ese 80% seguirá siendo 80%, pero el volumen de información es extremadamente mayor. O sea, el volumen de información al que estamos expuestos y que no conseguimos acceder por falta de tiempo, de recursos, etcétera, es bueno, ingente. Entonces, es imposible muchas veces gestionarlo. Entonces, aquí es donde yo cuando, llevando la inteligencia competitiva, lo derivo a información relevante. Lo primero que necesitas es herramientas para definir qué es la información relevante y después con esa información relevante aterrizarla a cada sector o del sector llevar a cuál es la información relevante del sector y a partir de ahí llevarlo a lo que está diciendo Carlos ahora mismo, analizar, buscar, encontrar la chicha y al final eso es mucha herramienta de procesamiento con mucho cuadro de mandos para el analista, no para el cliente y después conclusiones y trabajo para entregar pues eso, ese valor, esa inteligencia competitiva de la que creo que David preguntaba. Vale, y ahora, ¿cómo medís el valor reputacional de un medio? ¿Cómo medimos el valor reputacional de un medio? Eso, a ver, el valor reputacional de un medio está, o sea, hay un indicador claro que es la audiencia, el volumen de personas que leen o que dicen leerlo, ya sea para televisiones con índices como en España hace los audímetros de Kautar Media, como el estudio general de medios que se hace con encuestas, etcétera. ¿Son estos datos perfectamente fiables? Pues hay que pillarlos como lo que son, indicadores que nos sirven para decir, oye, pues el top de medios en España es esto, con estas audiencias, y por región los más importantes son estos. Y ahí es donde aumenta la reputación. Creo que hay más ahí lo purista, otra vez de periodista, pero creo que la mejor forma de medir el valor reputacional de un medio es su audiencia. Y al final,
cuando alguien se dé cuenta de que ahora alguien me saldrá con la audiencia de Telecinco, seguro. Pero creo que a nivel informativo, un medio de comunicación, con su audiencia es con lo que es su principal activo, ¿no? Y es con lo que viven, ¿eh? No hay más historia. Te has puesto el micro en silencio, Olga. Que digo que si no tenéis más preguntas lo dejamos aquí porque hoy ya nos hemos pasado bastante. Muchas gracias a los tres, de verdad, por estar aquí. Pues, yo creo que ya no hay ninguna cosita más. Y bueno, y nada más, solamente deciros que os esperamos la semana que viene. La semana que viene tenemos 2 webinars totalmente distintos. El martes con Javier Goicoechea, el impacto del confinamiento en la movilidad de España. Y el jueves, arquitecturas de Big Data en tiempos del COVID. Vamos a discutir un poquito si Hadoop, si Spark. Bueno, pues una vista distinta. Muchas gracias a los tres otra vez. Gracias y nos a vemos todos. la semana que viene. Gracias, un placer. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Chao.